Bien, buenas noches, señores. Continuamos con el diplomado en Derecho Administrativo y Municipal. Mi nombre es Enrique Guerrero. Vamos a continuar con las sesiones. El día de hoy corresponde hablar sobre el procedimiento administrativo. Esto es importante saberlo y conocer principalmente la naturaleza de un procedimiento y asimismo también diferenciarlo de un proceso. Esto me parece importante porque cuando a veces hablamos de procedimiento y le damos el término proceso, como que vamos a confundir la propia naturaleza. Somos conscientes que en algunas legislaciones se habla de proceso administrativo. Sin embargo, tenemos que destacar que la actual legislación en lo que es el ámbito administrativo, la Ley de Procedimiento Administrativo General, precisamente usa el término de procedimiento administrativo, no usa el término proceso. En este sentido, tenemos que saber cuál es la diferencia entre proceso, procedimiento, y luego vamos a tratar de ingresar a lo que son los principios de procedimiento administrativo para poder advertir su naturaleza y los sujetos que intervienen en un procedimiento, como también diferencias entre proceso y procedimiento. Esto me parece importante porque si no conocemos bien la diferencia entre un proceso y procedimiento, vamos a perder de vista su naturaleza. Y cuando tengamos que afrontar lo que es un proceso contencioso administrativo, no vamos a poder diferenciarlo de un procedimiento administrativo. Entonces, cuando hablamos de procedimiento, previamente vamos a hablar de un proceso. Y un proceso es un conjunto dialéctico, dinámico, temporal de actos procesales donde el Estado y ciertos órganos internacionales, en los temas que son de su competencia, ejercen función jurisdiccional. Es decir, ya sabemos lo que es una jurisdicción. Si aplicamos al término procesal, una jurisdicción sabemos que es un poder deber, como señala Monroy y Gálvez, en el sentido de que es un poder exclusivo, único del Estado que se atribuye la facultad de ejercer y administrar justicia, una vez que se pide tutela jurisdiccional o tutela jurídica, como señala también Peirano. Entonces, pero vemos pues que el proceso implica un conjunto dialéctico, es decir, es dinámico, surge la discusión, y además es dinámico y temporal. Y ese tiene por finalidad solucionar o prevenir un conflicto de intereses, levantar una incertidumbre jurídica, vigilar la constitucionalidad normativa o controlar conductas antisociales, como el caso de delitos y faltas. O sea, vemos que la finalidad de un proceso, pues, como quiera que es dialéctico, surge la discusión, implica una discusión. Entonces la finalidad es prevenir un conflicto de intereses y asimismo levantar una incertidumbre jurídica. Por lo tanto, vemos que tiene una finalidad preventiva y luego también para solucionar un problema entre dos partes. Y luego vamos a advertir justamente la diferencia con un procedimiento administrativo. Pero vemos que para que exista un proceso tiene que haber conflicto. Si no, no hay proceso. Si no, es difícil que podamos hablar de un proceso si no hay conflicto de intereses o en todo caso una incertidumbre que a su vez conlleva a una discusión sobre un tema jurídico. Entonces vemos pues ya las diferencias que se puede establecer entre un proceso y un procedimiento. Primero por las etapas. El proceso se basa en el principio de preclusión procesal. Es decir, una vez transcurrida una etapa, ya no es posible regresar a una etapa anterior. Por lo tanto, el proceso es progresivo, se avanza hasta el final. En cambio, el procedimiento administrativo no se basa en la preclusión por cuanto se aplica el informalismo. Esto no significa que vamos a regresar a etapas o a instancias inferiores, no es así, sino que el informalismo como principio administrativo permite darle un favorecimiento al administrado y no exigir determinadas rigurosidades en el procedimiento, o sea, no ser tan exigente en el procedimiento, en las formalidades que exige el procedimiento, por cuanto un procedimiento administrativo es sencillo. No olvidemos que un procedimiento administrativo no intervienen los abogados, sino que intervienen personas que no tienen una formación jurídica. Por lo tanto, no se requiere ser tan drástico, tan riguroso en las etapas. En las etapas de procedimiento vamos a advertir que existe una etapa de instrucción y una etapa de resolución. En la etapa de instrucción se meritúa las declaraciones testimoniales, se establece las diversas garantías de un procedimiento administrativo a fin de que éste sea resuelto en instancia administrativa. Pero todo ello se basa en un principio de informalismo, esto es, que va a permitir que no se exija demasiada rigurosidad, demasiados formalismos en la etapa de los procedimientos, por cuanto, reiteramos, el procedimiento administrativo tiene que ser sencillo.
Entonces, vemos una diferencia en lo que es etapas. El proceso se basa en el principio de preclusión, repetimos, y el procedimiento se basa más en el informalismo. En lo que es decisión, el proceso se sustenta en la institución de la cosa juzgada, la santidad de la cosa juzgada, que atribuye a la sentencia la inmutabilidad absoluta. Esto es, una vez dictada la sentencia, ya no es posible que el juez pueda revisarla. Por lo tanto, esa inmutabilidad que existe de la cosa juzgada impide que el órgano jurisdiccional pueda revisar lo decidido, de tal manera que incluso aún advierta un error en la sentencia, ya no es posible que el juez las pueda revisar, y en todo caso será pues a través de un recurso de apelación que el órgano revisor superior se permita revisar el contenido de la sentencia a fin de revocarla o en todo caso confirmarla. Pero en la decisión ya no es posible que el órgano jurisdiccional revise lo decidido. En cambio, en el procedimiento, la cosa, no estamos hablando de una cosa juzgada, sino una cosa decidida. Es decir, no se administra justicia y por lo tanto no podemos hablar de cosa juzgada, sino una cosa decidida. Ahora bien, en la medida que se decide y se estima, por lo tanto, o se desestima una pretensión administrativa, esta puede ser también declarada nula por parte del propio órgano que emitió la resolución. Es decir, mientras que en el proceso existe la cosa juzgada, en el procedimiento administrativo existe la cosa decidida. ¿Y qué permite ello? Permite que, en tanto exista cosa decidida, esta pueda ser anulada de oficio o a través del proceso judicial. Vemos pues entonces que mientras que en el proceso existe cosa juzgada, en el ámbito administrativo la cosa decidida permite que sea anulada de oficio. El juez no puede anular su propia sentencia, no puede revisar su propia sentencia. En cambio, en el ámbito administrativo, la autoridad administrativa puede resolver de oficio por la anulación del acto administrativo. Lo puede anular en tanto exista pues suficientes argumentos como para que se anule, y claro está, exista vicio de nulidad que establece o que vulnera el artículo 10 que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ahora bien, no solamente se puede anular de oficio, sino que también a través de un proceso judicial, es decir, transcurrido la etapa para poder decidir por la nulidad. Entonces, lo que va a hacer la entidad administrativa, la entidad pública, es autorizar a su procurador para que éste, a través del proceso de lesividad o la acción de lesividad, pueda invocar la nulidad del acto administrativo. Entonces, mientras que en el proceso vemos pues que este se basa en la institución de la cosa juzgada, en el ámbito administrativo no existe cosa juzgada, sino cosa decidida. Y como quiera que no hay pronunciamiento jurisdiccional, esto permite pues que sea revisado de oficio, anulado por parte de la autoridad administrativa, o en todo caso que ésta, a través de su procurador, invoque por la acción de lesividad la nulidad del acto administrativo. Acción contenciosa administrativa. Es un proceso contencioso administrativo. Claro, la acción contenciosa se entiende como el proceso contencioso administrativo, que está regulado por la ley del proceso contencioso administrativo. Dirección: el procedimiento es dirigido y coordinado por uno de los sujetos administrativos, la autoridad administrativa. El proceso es dirigido por un tercero, que es el juez. Vamos a ver que en el procedimiento administrativo existe dos sujetos: el administrado, es decir, el ciudadano que solicita algo, que se incorpora al procedimiento, y la autoridad. Pero en el ámbito del procedimiento, este es dirigido y coordinado por uno de los sujetos, la autoridad. En cambio, el proceso judicial es dirigido por un tercero, que es el juez. Alguien ajeno a los sujetos, alguien ajeno a las partes en el proceso. Tenemos el demandante, tenemos el demandado, y a su vez, el proceso es dirigido por el juez. En cambio, en el procedimiento, esto es en el proceso, en cambio, en el procedimiento, tenemos que es la autoridad administrativa quien dirige y resuelve sobre el otro sujeto, que es el administrado. Existen dos sujetos, autoridad y administrado, pero la autoridad es quien ejerce la facultad de poder dirigir, instruir, como también resolver el procedimiento. El objeto
el proceso tiene una finalidad, ¿cuál es? Resolver un conflicto de intereses o salvar una incertidumbre jurídica. Es decir, hay conflicto de intereses, hay un choque, hay una colisión de intereses, uno que exige y el otro que se resiste, un demandante y un demandado. En cambio, el procedimiento administrativo no hay conflicto de intereses, no vamos en pos de un conflicto. Por ejemplo, cuando acudimos a una entidad administrativa a solicitar una licencia, solicitamos la licencia, un permiso, pero no hay conflicto, no vamos en pos de choque. Solamente pedimos que se reconozca como tal el derecho y se nos conceda la licencia para realizar determinada actividad económica, patrimonial, en fin. Pero no vamos en pos de choque, no vamos en pos de colisión, no estamos chocando con el Estado. Hay una multa y un reclamo. Bueno, ahí se trata de una infracción administrativa. Cuando una persona natural o jurídica incumple una norma administrativa, obviamente que la autoridad le impone una sanción. Pero y ese es un tipo de procedimiento que vamos a verlo en su oportunidad, que es los procedimientos sancionadores. Pero no deje ese procedimiento administrativo. Es un procedimiento administrativo. Entonces, pero es sancionador, porque se ha incumplido una infracción. No estamos acá hablando de un proceso judicial, porque igual no deje ese procedimiento. Es la propia autoridad la que impone la sanción al administrado. El administrado nunca tuvo vínculo con el Estado, pero se vincula a través del procedimiento sancionador. Pero no deja de haber dos sujetos, la autoridad y el administrado. No resuelve un tercero, resuelve la misma autoridad, uno de los sujetos del procedimiento administrativo. Entonces vemos pues que en el ámbito del procedimiento se resuelve un conflicto, un proceso se resuelve un conflicto de intereses y hay por lo tanto un interés de parte. En cambio, en el procedimiento administrativo se reconoce un derecho, se va a estimar un derecho, pero siempre salvaguardando intereses públicos. En el ámbito del proceso, lo que se busca es resolver el conflicto y por lo tanto el juez, el tercero, va a tener que dar la razón a uno de ellos. Va a haber un vencedor de todas maneras. No puede haber empate, uno tiene que ganar. O se declara fundada o infundada la demanda, pero uno tiene que ganar. Entonces, hay conflicto. En el procedimiento, como quiera que no hay conflicto, entonces lo que se salvaguarda, ¿qué es? Es un interés público. En la medida que el procedimiento reviste interés público, como hemos visto en la sesión pasada, entonces el procedimiento reconocerá un derecho invocado por los administrados, pero siempre salvaguardando los intereses públicos. Uno puede conceder una licencia, sí, puede concederla, pero siempre y cuando no se afecte intereses públicos. Porque no olvidemos que el acto administrativo, como quiera que va a reconocer un derecho, lo hace dentro del marco de las normas de derecho público. Hay interés público de por medio. Entonces, el acto administrativo, que es la etapa final del procedimiento, no puede reconocer un derecho en tanto se afecten intereses públicos. Entonces, vemos ya una diferencia. En el proceso, este tiene por objeto resolver un conflicto de intereses. Hay interés de parte. En cambio, el procedimiento administrativo no hay interés de parte, hay interés público. Hay interés público. Y por tanto, en la medida que lo que se salvaguarda es el interés público, entonces el derecho que se va a reconocer por parte de la autoridad administrativa lo hace en salvaguarda del interés público. O sea, detrás de todo procedimiento administrativo hay intereses públicos. Siempre va a haber intereses públicos de por medio y tiene que observarse el interés público. No significa que se desconozcan los intereses de los administrados, ¿sabes? No significa que se van a desconocer, se reconoce, pero estos son tomados en un segundo orden porque tiene prioridad el interés público. Ejecución. La interposición de un recurso administrativo no suspende la ejecución del acto. No suspende. ¿Por qué razón? Porque en la medida que se presume que el acto goza de legalidad, se presume la licitud, por lo tanto el acto no se puede suspender. Porque en la medida que reviste interés público, salvaguarda interés público y está acorde a la normativa administrativa, por lo tanto se entiende que éste goza de la presunción de licitud. Y en tal sentido, el acto administrativo se ejecuta inmediatamente, no se suspende, salvo, como señala la propia ley de procedimiento administrativo, cuando la ejecución del acto pueda generar un daño que sea irreversible o irremediable. En ese caso, con una decisión motivada
o sustentada por parte de la autoridad que va a resolver el recurso de apelación, éste puede decidir por la suspensión de los efectos del acto administrativo. Un recurso como Por ejemplo, digamos, puede haber procedimientos laborales, por ejemplo, procedimientos disciplinarios, que se imponga una medida, digamos, de suspensión de un servidor público de 6 meses, 6 o 7 meses. Entonces, podríamos nosotros condenar a una persona que esté 6 o 7 meses, o hasta un año, porque así también lo prevé las normas disciplinarias, que el servidor público esté sin trabajo y sin remuneración. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es posible que el administrado, en este caso el servidor público, invoque que lo decidido, el acto administrativo, los efectos, se vean suspendidos hasta que no se resuelva el recurso de apelación. La autoridad que va a resolver la apelación, con una decisión debidamente motivada, sustentada, va a resolver y va a disponer que se suspenda los efectos del acto administrativo impugnado hasta la resulta de la decisión final. Pero esa es una situación excepcional, porque no olvidemos que el acto goza de la presunción de licitud. Y en tal sentido, como goza de la presunción de licitud, se entiende que salvaguarda intereses públicos, está dentro del marco normativo vigente, y en tal sentido el acto se debe ejecutar. O sea, la regla es que el acto se ejecute inmediatamente, no se suspenda. Esa es la regla. Tan es así que incluso la interposición de una demanda contenciosa administrativa no suspende el acto impugnado. ¿Cuándo se va a suspender? A través de una medida cautelar, cuando el interesado solicite al juez que se suspendan los efectos del acto administrativo impugnado judicialmente y este sea concedido obviamente a través de la medida cautelar. Si no, el acto continúa vigente. Si es que no se suspende por una medida cautelar, el acto continúa vigente, incluso podemos llegar hasta un recurso de casación y el acto seguirá siendo vigente. Por lo tanto, vemos pues acá que la ejecución, o lo que corresponde a la ejecución, la interposición del recurso administrativo no suspende la ejecución del acto, salvo decisión superior debidamente motivada. En cambio, la sentencia se ejecuta una vez que se encuentre firme. En el proceso judicial, la sentencia no se ejecuta inmediatamente. Se dicta la sentencia y esta se ejecuta, pero una vez que se ha agotado toda la vía procesal, regresa el expediente al juzgado de origen y el juzgado, una vez que recepcione el proceso, diga: téngase por recibido el proceso, téngase por devuelto los actos del superior, cúmplase lo ejecutoriado. En ese sentido, y a partir de ese momento, la sentencia se ejecuta. No se ejecuta inmediatamente, una vez que se dicte. Se ejecuta la sentencia una vez que éste tenga la calidad de firme. Es decir, se haya interpuesto el recurso de apelación respectivo, la sala haya resuelto y, no conforme, las partes haya interpuesto un recurso de casación. Regresa el expediente al juzgado de origen y entonces el juzgado dicta decreto y dice: téngase por recibido o por devuelto el proceso del superior jerárquico, cúmplase el ejecutoriado. Recién en esa etapa la sentencia se ejecuta. Recién en esa etapa. Situación distinta del acto administrativo. El acto se ejecuta inmediatamente a su dictado. Inmediatamente notificado el acto administrativo, se ejecuta, no se suspende. Entonces vemos pues las diferencias que existe entre el proceso y el procedimiento. Si nosotros le damos o usamos el término proceso administrativo, por las diferencias que ya estamos advirtiendo, vamos a desnaturalizar el procedimiento administrativo. Por eso es conveniente que se diga procedimiento, no proceso. Repetimos, somos conscientes que legislaciones, como el caso por ejemplo de la carrera administrativa, habla de proceso administrativo disciplinario. Sin embargo, la tendencia y el derecho administrativo contemporáneo, el Perú ya está incorporado a esta tendencia, habla de procedimiento. No usa el término proceso administrativo. Por eso es que le señalaba hace un momento que cuando usemos o cuando nos vayamos a referir al procedimiento administrativo, lo digamos como tal, procedimiento. No usemos el término proceso, porque si decimos proceso administrativo, nos vamos a referir al proceso contencioso administrativo.
al proceso judicial. Pero si hablamos de procedimiento, tenemos que decir procedimiento administrativo. Si decimos proceso administrativo, pero nos referimos a la etapa del procedimiento, vamos a perder la naturaleza, el punto de vista. Y vemos pues que si nosotros decimos proceso administrativo, queriéndonos referir al procedimiento administrativo, vamos a desnaturalizar lo perdemos de vista porque la naturaleza es distinta de un proceso. Distinta. Tanto en la etapa, tanto en la decisión, tanto en la dirección, tanto en el objeto y tanto en la ejecución. Existe bastante diferencia entre proceso y procedimiento. ¿Queda claro, señores? ¿Alguna pregunta? Vemos entonces pues que existe una marcada diferencia entre proceso y procedimiento, y por ello se les sugiere que en adelante cuando se refieran al procedimiento lo digan como tal, procedimiento, no usen el término proceso administrativo, aunque hay clásicos en el derecho administrativo que hablan de proceso, no se va a negar. Hay clásicos, hay autores antiguos que usan el término proceso administrativo. Hay legislación, como el caso de la ley de la carrera administrativa, que cuando se refiere a procedimiento disciplinario usa el término proceso administrativo disciplinario. Sin embargo, vemos que por su naturaleza, los alcances, los efectos, es conveniente usar el término procedimiento a fin de diferenciarlo del proceso, que tiene otra magnitud, otra dimensión. Entonces, ya podemos entrar, creo, a lo que es la definición del procedimiento administrativo. El artículo 29 de la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, define al procedimiento administrativo como el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Entonces, cuando hablamos de procedimiento, la ley lo define como un conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades. Conjunto de actos y diligencias. Es decir, un procedimiento comprende, por lo tanto, un procedimiento administrativo comprende actos, se refiere a actos administrativos, como también a actos de administración. Actos administrativos y actos de administración. Ya hemos visto en la sesión pasada que es un acto administrativo y que es un acto de administración. Entonces comprende actos. Por lo tanto, administrativo, que es el pronunciamiento de la declaración del Estado de una entidad pública en el marco del derecho público que regula derechos, obligaciones, sanciones, privaciones de los administrados, y claro está dentro de la garantía del debido procedimiento. Y actos de administración se refiere a los actos de administración interna que tienen por finalidad regular, hacer funcionar los servicios públicos que brinda una determinada entidad. Entonces, el procedimiento comprende pues este conjunto de actos. Pero no solamente hablamos de conjunto de actos, sino también hablamos de diligencias. Es decir, actuaciones que se dan al interior del procedimiento. Actuaciones, diversas diligencias que se puede dar. Inspecciones, confrontaciones, inspecciones, peritajes, diligencias fuera del local de la entidad. Por ejemplo, si hacemos una denuncia por ruidos molestos, la autoridad administrativa va a tener que habilitar fecha y hora para que se lleve a cabo una diligencia en la cual se pueda verificar el ruido que ha sido denunciado como molesto. Convocará a los peritos, convocará a los interesados, en fin, esta es una diligencia. Para tal efecto habilita fechas, pero es una diligencia. Y a fin de habilitarla, obviamente que dicta un acto de administración en el cual se habilite, valga la redundancia, se habilite una fecha X para que se lleve a cabo una determinada diligencia. Entonces, hablamos de conjunto de actos administrativos o de administración y además diligencias que tienen por finalidad que ésta se realice primero en las entidades. Estas diligencias o estos actos se producen en las entidades y tienen una finalidad. ¿Cuál es? La emisión de un acto administrativo. La finalidad suprema de todo ello, entonces, la finalidad suprema del procedimiento administrativo
no es otra que se dicte un acto administrativo. Se dicta un acto administrativo, pero que éste produzca efectos jurídicos. Conforme vimos la sesión pasada, el acto tiene que producir efectos jurídicos. No puede ser lírico, no puede ser dubitativo. Debe tener un objeto claramente definido. Y a través de este objeto se va a entender qué es lo que se ha decidido y qué es lo que se va a cumplir. Tiene que ser, por lo tanto, preciso. No puede abundar también en muchos términos. No es conveniente que un acto administrativo sea redundante, abunde demasiados términos, porque al final, como reza el dicho, podemos ser esclavos de nuestras palabras y podemos confundir además a los administrados. Entonces el acto tiene que ser preciso, lo más preciso posible, sencillo, conforme vamos a ver a continuación. Entonces, tiene una finalidad que es este conjunto de actos ordenados, concatenados, uno y otro acto concatenado, ordenado, permite pues que la autoridad se pronuncie a través de un acto administrativo y que este produzca efectos jurídicos que sean individuales o individualizables, y además esto va a regular derechos, intereses, obligaciones de los administrados. Esta es la finalidad justamente de un procedimiento administrativo. Entonces, ya vemos también la diferencia que existe en un proceso judicial. No usa el legislador el término de salvar un conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. No, esa no es la finalidad de un procedimiento administrativo. Esa es la finalidad de un proceso. Pero no es el procedimiento administrativo. Simplemente el procedimiento administrativo es un conjunto de actos ordenados, concatenados, que tiene una finalidad, dictar un acto que produzca efectos jurídicos sobre los administrados y a su vez regule derechos, obligaciones, como también intereses de los administrados. En este sentido, vamos a ver lo que son principios del procedimiento administrativo. ¿Por qué son importantes los principios, señores? ¿Por qué son importantes? La ley habla de principios del procedimiento y vamos a analizar los principios, pero ¿por qué son importantes? Porque los principios tienen una finalidad suprema de orientación a las autoridades, sea jurisdiccionales o sea administrativas. Su objeto es guiarle, orientarle de cómo debe resolver una determinada autoridad frente a un caso concreto, frente a un determinado procedimiento. Los principios nos van a orientar cómo debemos resolver. Y esto va a marcar la diferencia también entre el procedimiento administrativo de antaño y el procedimiento actual. ¿Por qué razón? Porque en la medida que existen principios que exige el razonamiento de la parte de la autoridad, vamos a ver pues que aquí a través de los principios se va a plasmar esa garantía suprema que está prevista en la Constitución política, que es el debido proceso. Y el debido proceso, una vez que ha sido asimilado pacíficamente del derecho procesal al derecho administrativo, lo conocemos como el debido procedimiento, que está justamente regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, vemos pues que los principios tienen una finalidad que a su vez se plasma en el procedimiento administrativo. Primero, permite configurar un sistema garantista de eficacia del acto administrativo. O sea, que te configura garantías, de manera tal que cuando el administrado, el ciudadano, se apersona a una entidad y forma parte, se incorpora a un procedimiento administrativo, ya goza, por efectos del procedimiento, goza de garantías hacia su persona. Y estas garantías, ¿qué va a obtener por objeto? Limitar ese poder por parte del Estado. Los principios, por lo tanto, limitan, en la medida que constituyen garantías, limita ese poder y por lo tanto constituye una forma de interdicción frente a la arbitrariedad. Limita el poder absoluto de manera que evite la arbitrariedad de parte del Estado. Y asimismo permite este sistema eficacia del acto administrativo. Son los principios los que van a darle fuerza, fortaleza al acto para que éste se ejecute. Constituyen derivaciones de la función administrativa que debe ser llevada a cabo para satisfacer el interés general. Los principios permiten que el procedimiento administrativo, una vez que se lleve a cabo, satisfaga el interés general. Los principios le orientan a la autoridad administrativa a que no pierda de vista que no debe solamente pronunciarse por el interés o el derecho que ha sido invocado por un administrado, sino que este derecho va a ser reconocido por el Estado siempre y cuando no se afecte el interés general, el interés público.
No olvidemos, repito, que el procedimiento administrativo reviste interés público. Permite alcanzar la justicia como valor. ¿Por qué razón es importante ello? La justicia, ¿qué implica? La justicia, ya en el sentido más lato, es aquello que permite otorgarle, reconocerle los derechos que han sido invocados por las personas, dar a cada quien lo que le corresponde, que es lo que conocemos por justicia. Entonces, los principios permiten alcanzar esta justicia como valor. Claro que en el ámbito administrativo no se administra justicia. Lo que se busca es salvaguardar la legalidad tanto del acto como también de la actuación administrativa. Tiene una triple función de fundamento, interpretación e integración del ordenamiento jurídico. Esta es la función que más se reconoce a nivel del derecho. Los principios tienen una triple función. Fundamento, es decir, te permite sostener, te permite establecer cuál es el bien jurídico que se está tutelando en un determinado procedimiento, cuál es el objeto, qué bien se está salvaguardando. Por ejemplo, si nosotros recurrimos a un procedimiento registral, si hemos celebrado un contrato y lo estamos registrando en los registros públicos, valga la redundancia, lo estamos escribiendo para ser mejor, exacto. Entonces, queremos escribir un acto jurídico, un contrato, lo queremos registrar en el registro público, lo queremos escribir. Entonces, ¿cuál es el fundamento de ese procedimiento? La fe pública. Entonces, el procedimiento, el principio, nos va a indicar cuál es el fundamento, cuál es el objeto, el bien jurídico que se está tutelando. Nos permite los principios interpretar la norma. ¿Qué ha querido decir la norma? ¿Cuál es el objeto de la norma? La ratio legis, como decimos los abogados de la norma. ¿Qué busca esta norma? ¿Qué busca esta norma? Y asimismo nos permite integrar el ordenamiento jurídico. Es decir, a través de un principio podemos incorporar a su vez otros principios que quizá no estén previstos en un procedimiento, pero que son importantes tomarlos en cuenta. Nos podemos dar entonces nos permite la posibilidad de integrar una normativa a un procedimiento administrativo. Por ejemplo, en el procedimiento administrativo, digamos que estamos en un procedimiento disciplinario. Ha transcurrido más de 6 meses. Un procedimiento debe durar 30 días, según la normativa. Pero entonces, ¿qué pasaría en este caso si es que el abogado del administrado, como quiera que no se ha pronunciado, ya transcurrió 6 meses, pretende invocar la figura del abandono, que está prevista en el Código Procesal Civil? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso, por ejemplo? ¿La autoridad administrativa va a pronunciarse a favor del abandono? Por decir, efectivamente, no hay actividad y por lo tanto se procede y se estime el abandono. La pregunta es no. Pero para poder decir no, tenemos que analizar la normativa del abandono. Tenemos que analizar su naturaleza. Integramos al procedimiento la figura del abandono procesal, lo analizamos y como quiera que la ley también señala, por efecto de la legalidad, vamos a verlo a continuación, que podamos aplicar principios procesales al procedimiento administrativo, va a ser necesario que nosotros también tengamos que analizar la figura procesal para poder aplicarla e integrarla. Entonces, los principios nos permiten integrar y en la medida de lo posible, si hay compatibilidad, aplicaremos esta figura. Obviamente que en un procedimiento como el que hemos señalado no corresponde el abandono. Solamente corresponde cuando la normativa así lo establezca claramente. Por ejemplo, procedimientos registrales. Cuando se tacha u observa un procedimiento, una solicitud de inscripción registral y esta no es subsanada por el administrado, en ese caso se declara el abandono. ¿Por qué razón? Porque la autoridad administrativa depende en este caso de una actuación del propio administrado. Depende. No se puede pronunciar si es que el administrado no realiza una acción, una obligación de hacer. No realiza. En este caso, si no realiza la acción, entonces la autoridad administrativa declara el abandono. Pero hay casos específicos, muy específicos, muy detallados, en la cual procede la figura del abandono, pero no en un procedimiento disciplinario o un procedimiento sancionador. Pero para que podamos incorporarlo, tenemos que saber. Entonces, los principios nos permite interpretar e incorporar instituciones jurídicas de otras normativas al procedimiento administrativo a fin de mejor resolver.
Entonces vemos pues que tiene una triple función, tanto de fundamento, le da razón de ser al procedimiento, interpreta, nos permite salvar vacíos que existen en una determinada normativa, recurriendo a su vez a otros principios, e integrar normativas de otras naturalezas, de otra naturaleza. Entonces vamos a ingresar a lo que es el principio del procedimiento administrativo. Tenemos el principio de legalidad. Por efecto de este principio, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de la facultad que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales fueron conferidas. Es decir, a través de la legalidad, algunas legislaciones, como el caso de la chilena, por ejemplo, hablan no de principio de legalidad, sino de principio de juridicidad. Es muy interesante la posición de estas normativas, por cuanto al hablar de juridicidad, se remiten al ordenamiento jurídico. Y al remitirse al ordenamiento jurídico nos obliga a analizar cuál es la normativa base sobre un ordenamiento jurídico. En el caso peruano, por ejemplo, tenemos la Constitución, luego tenemos la ley, luego tenemos los reglamentos, y en fin, diversas normativas que forman parte del derecho peruano. En este caso, la legalidad obliga a las autoridades a que se sometan. Tienen que actuar en base o con respeto a la Constitución, la ley y el derecho. Se obliga, por lo tanto. En tal sentido, cuando el administrado se incorpora al procedimiento administrativo, solicita algo del Estado a través de un procedimiento, la autoridad tiene que respetar sus derechos en base a la Constitución política. ¿Y esto qué implica? Respetar los principios que está consagrado en la propia Constitución política. Principios y garantías. Como el caso del artículo 2, esos derechos fundamentales tienen que observarlo la autoridad administrativa, como también garantías que están, por ejemplo, en el caso del proceso judicial, el artículo 139 y 138, la Constitución política que reconoce garantías dentro de la Administración de Justicia. Estas garantías se incorporan al procedimiento administrativo. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, obliga al sometimiento de la autoridad al mandato constitucional y al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo a los fines para los cuales fueron conferidas. Entonces, este principio somete a la autoridad a las normas constitucionales y garantías que de ella emergen. Principio de debido procedimiento. ¿Qué implica el debido procedimiento? También es una garantía, no solamente una garantía, sino también un derecho. En la Constitución política se reconoce el derecho de los ciudadanos y garantías, y por lo tanto se fija garantías de la Administración de Justicia. En el caso peruano, tenemos que por efecto del principio del debido procedimiento, los administrados gozan de derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo que comprende primero aspectos del derecho procesal. Hay que marcar esta situación. El debido procedimiento se remite al debido proceso. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, el debido proceso sustenta el debido procedimiento administrativo. El debido proceso, que nace en la Constitución política, este conforma diversas garantías que están enmarcadas en el proceso judicial. No lo podemos negar. Y estas garantías surgen y se aplican en el proceso judicial. Pero hay un detalle, que por su naturaleza, estas garantías como el alegar, como el probar, como el obtener una decisión motivada en derecho, sustentada en derecho, no son propias y exclusivas del proceso judicial, porque esta garantía también se aplica y se advierte en un procedimiento administrativo. Porque no olvidemos que la autoridad, al momento de dictar un acto administrativo, esto tiene que ser sustentado en la normativa vigente, por efecto de la legalidad. Entonces, no podemos aislar a la administración pública de estas garantías inherentes al proceso judicial. Entonces, en la medida que estas garantías no son exclusivas del órgano jurisdiccional y se incorporan pacíficamente al procedimiento administrativo, es que hablamos del debido procedimiento administrativo.
Lo que vimos como debido proceso se incorpora, la doctrina y el derecho administrativo lo acoge pacíficamente, sin ningún conflicto, sin ninguna resistencia, y estas garantías propias del debido proceso se incorporan al procedimiento administrativo, pero ya como debido procedimiento administrativo. No podríamos decir debido proceso administrativo porque sabemos que es distinto el proceso del procedimiento. En tal sentido, hablamos de debido procedimiento administrativo. Esta se incorpora al procedimiento administrativo. Ahora, ¿qué implica estas garantías? Las mismas garantías del debido proceso, las mismas. Por lo tanto, tiene derecho a exponer argumentos, ofrecer y producir pruebas. Es decir, exponer los argumentos, qué pretendes, qué pides, qué solicitas de la entidad pública, qué requieres de la entidad pública. Por ejemplo, si vamos a iniciar un trámite de matrimonio, acudimos al registro civil y formulamos la solicitud. Estamos argumentando, cumplimos con los requisitos, pagamos los derechos correspondientes para que se inicie este procedimiento que va a concluir en el acto matrimonial. Tenemos el derecho a ofrecer y producir pruebas. Ofrecemos pruebas. Presentamos un procedimiento o iniciamos un procedimiento, una solicitud. Volvemos al mismo ejemplo. Formulamos una denuncia contra una empresa que está emitiendo ruidos molestos. Entonces, ofrecemos como prueba declaraciones testimoniales de vecinos, colindantes, en fin. Pero falta un detalle. ¿Cómo verificar el ruido? Si este ruido supera o no el grado permisible que establece la propia entidad pública. Hay grados también para hablar de ruidos molestos. Entonces, pero el administrado no tiene esa prueba, no se puede, no podemos plasmar en un documento el ruido, es imposible, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el administrado? Va a producir pruebas. ¿Cómo? Ofreciendo como prueba la realización de una diligencia, para lo cual la autoridad tendrá que habilitar fecha, convocar los peritos respectivos, quienes van a tener que acudir con sus respectivos instrumentos especializados a fin de verificar si esta empresa emana ruidos molestos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? No estamos ofreciendo una prueba material, sino que a través de esta diligencia se van a producir pruebas. Estamos ofreciendo una diligencia como prueba, pero esta, a su vez, de esta diligencia va a emanar una prueba. Entonces, vemos que en este caso, la diligencia será una fuente de prueba, porque de ella va a emanar una prueba, de ella se producirá una prueba. Y asimismo, por el debido procedimiento, los sujetos, los administrados, tienen el derecho a obtener una decisión debidamente motivada y fundada. Hay autores como Bustamante Alarcón que señalan que no solamente el debido procedimiento debe estar regulado o debe invocarse que se aplique la norma o una determinada normativa, porque puede haber casos que una normativa sea evidentemente inconstitucional. Por ejemplo, en el caso laboral tenemos que el artículo 34 permite el despido arbitrario, el despido incausado, y lo legaliza de tal manera que solamente permite una forma de indemnización. No permite otra forma de reparación del daño, el despido. ¿Qué pasaría si la autoridad de trabajo sustenta una decisión basada en un artículo abiertamente inconstitucional, como es el artículo 34 del 728, del decreto legislativo 728? En este caso, por ejemplo, la decisión sería una decisión viciada, que podría conllevar a una nulidad. ¿Por qué decimos viciada? Porque el artículo 34, ya sabemos, por efecto de la sentencia del caso Telefónica, que el Tribunal Constitucional señaló que es un artículo que es evidentemente inconstitucional. Entonces, podríamos nosotros dictar una resolución basada en una normativa, pero que a su vez tiene vicios. Por ejemplo, en este caso, en este tema, Bustamante Alarcón señala que no solamente debemos pedir que el órgano jurisdiccional y administrativo dicte una resolución que esté motivada y sustentada en una norma, sino que a su vez sea respetuosa de los derechos fundamentales de la persona. Y con ello vamos a obtener que la decisión no sea solamente jurídica, sino que sea justa. Es decir, que no sea basada en una normativa, sino que sea respetuosa de los derechos fundamentales. De ahí que Bustamante Alarcón señala que debemos buscar que la decisión sea justa. Hay un libro muy interesante de Bustamante Alarcón, Debido Proceso y Proceso Justo. Se lo recomiendo lo lean porque nos permite justamente buscar
y analizar la razón de ser del proceso y lo que se busca a través del debido proceso. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo y la regulación propia del derecho procesal civil es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. Es decir, en el ámbito del procedimiento se aplicará una norma o una institución del derecho procesal civil siempre y cuando exista compatibilidad. Por lo tanto, no nos remitimos y no regulamos por la supletoriedad. No se aplica la supletoriedad, sino se aplica la compatibilidad. Supletoriedad significa que vamos a salvar un vacío, vamos a suplir un vacío, como su nombre indica, vamos a suplir este vacío, pero a través de una normativa. Es decir, cuando existe un vacío de una normativa, vamos a recurrir, por efecto del principio de la integración, vamos a recurrir a otra normativa que permita suplir. El caso que citamos hace un momento, el caso del abandono. Estamos invocando el abandono en un procedimiento disciplinario. La pregunta es, ¿podemos aplicarlo? No. Porque si bien es cierto, la normativa administrativa no regula expresamente el abandono, salvo en casos especiales, que sí lo permite, pero no lo regula como el Código Procesal Civil, pero sí lo prevé, pero no los alcances del Código Procesal Civil. Entonces, ¿podemos aplicar la figura del abandono? No, en la medida que no es compatible con el procedimiento administrativo. ¿Y por qué el abandono no es compatible con el régimen del procedimiento administrativo? Porque no olvidemos que el procedimiento salvaguarda intereses públicos. Por lo tanto, al salvaguardar intereses públicos, lo que se exige es que la autoridad agote el procedimiento, dicte una resolución, tiene que pronunciarse la autoridad administrativa. Principio de impulso de oficio. Este principio señala que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Es decir, en base a este principio, vemos que las actuaciones administrativas se regulan por el principio de oficialidad. De tal manera que quien dirige el procedimiento, quien instruye el procedimiento y quien resuelve es uno de los sujetos del procedimiento. ¿Cuál es? La autoridad. Esta dirige, impulsa, realiza las diligencias, los que son necesarias practicar en el procedimiento administrativo y así mismo dicta la resolución correspondiente. Esto es muy importante porque en el ámbito probatorio del procedimiento administrativo, vamos a ver que este se rige por el principio de oficialidad. ¿Qué significa ello? En quien recae la carga de la prueba es en la autoridad administrativa, no recae en los administrados. Ellos no están obligados. Si bien es cierto, la ley le permite que ellos puedan presentar medios probatorios o solicitar la actuación probatoria a fin de crear pruebas, pero en quien recae la carga de la prueba es en la autoridad. Ellos son los obligados a probar o en todo caso, como quiera que vamos a exigir que haya un procedimiento administrativo y que se pronuncie a través de un acto administrativo, en quien recae la carga probatoria es en la autoridad. Él es quien tiene que demostrar si es que la petición administrativa contraviene o no intereses públicos, si está acorde a la normativa administrativa. Sin perjuicio de ello, obviamente, que el administrado también presentará pruebas. Sería ilógico, absurdo que él no presente pruebas. Lo va a hacer, pero en quien recae la obligación de probar es en la autoridad administrativa, por efecto del principio de oficialidad. Razonabilidad. Es otro principio muy importante. ¿Por qué razón? Porque en antaño el procedimiento administrativo significaba que la autoridad se remitía a la norma y aplicaba la norma tal cual era. Sin embargo, la razonabilidad permite que la autoridad actúe con equidad, sea equitativo. Por lo tanto, ya no permite que en adelante la autoridad actúe de una manera arbitraria, sino que más bien sea equitativo.
La decisión de la autoridad administrativa cuando crea obligaciones, califica infracciones, imponga sanciones o establezca restricciones a los administrados debe adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que debe tutelar. Por lo tanto, tiene que haber aquí un equilibrio entre la finalidad pública y los medios a emplear para salvaguardar la finalidad pública. Por lo tanto, vemos acá que no puede esta balanza inclinarse para uno u otro lado. Tiene que ser equitativo. Y esta equidad permite que el acto sea razonable. ¿En quién recae esta obligación? ¿Quién va a materializar este principio? Obviamente que la autoridad administrativa. Pero al exigir razonabilidad, la ley lo que hace es proscribir la arbitrariedad. Limita la arbitrariedad. Entonces, la ley lo que hace es obligar a la autoridad que cuando va a resolver un acto administrativo, un procedimiento administrativo, tenga que ser equitativo y por lo tanto deba buscar la proporción entre los medios públicos y la finalidad pública. Lo que busca el objeto y los mecanismos para salvaguardar esa finalidad pública. Tiene que ser equitativo. A fin de que responda a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Por lo tanto, en la medida que la autoridad haya salvaguardado este equilibrio, esta equidad entre la finalidad pública y los medios para salvaguardar esta finalidad pública, entonces habrá satisfecho el objeto del procedimiento administrativo. Por lo tanto, este principio exige equidad, un juicio de valor que va a tener que realizar la autoridad administrativa. No significa que va a ser subjetivo y se va a dejar llevar por lo que él crea, sino que tiene que ser lo más objetivo posible. Un equilibrio entre la norma, los fines públicos y los mecanismos que se usan para salvaguardar esta finalidad pública. Imparcialidad, otro principio del procedimiento administrativo que implica que la autoridad administrativa actúa sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Lo que se busca es salvaguardar el principio que está en la Constitución sobre la igualdad ante la ley. Entonces, asimismo, la autoridad va a tener que buscar que exista igualdad durante el procedimiento administrativo, que ninguno de los que intervienen en un procedimiento, ninguno de los administrados, tenga alguna posibilidad de estar por encima del otro. Este principio de imparcialidad exige también que cuando actúa el Estado como sujeto administrativo, entonces el Estado se incorpore al procedimiento administrativo como cualquier otro administrado. ¿Qué significa ello? Que incluso el Estado, una entidad pública, puede participar de un procedimiento administrativo ante otra administración pública, ante otra entidad pública. Por ejemplo, digamos que el SUNAFIL realiza una inspección en una entidad que está bajo el régimen laboral privado, digamos Indecopi, y le impone una multa. O SUNAT, que está bajo el régimen también laboral privado, y le impone una multa. En este caso, SUNAT se incorpora al procedimiento y va a apelar la sanción que le está imponiendo SUNAFIL. Va a apelar esa resolución. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que al momento de incorporarse al procedimiento y apelar la resolución que le impone una sanción administrativa, no va a tener mayores privilegios que cualquier otro administrado. ¿Y esto por qué razón? En base al principio de imparcialidad. La autoridad no puede favorecer a una persona jurídica como el Estado frente a otra persona. Imposible. Tiene que ser equitativo. Salvaguardando la igualdad de la ley, no es posible pues que la autoridad favorezca a un determinado administrado. Informalismo, ¿qué implica? ¿Qué implica? Este principio justamente permite que no se aplique la preclusión procesal como sí ocurre en el ámbito del proceso judicial. El informalismo, o por efecto del informalismo, la norma de procedimiento se debe interpretar de manera favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. O sea, lo que busca es que
Los derechos no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o interés público. Pero lo que se busca es que los procedimientos no afecten los derechos e intereses de los administrados, que por la forma del procedimiento, por el formalismo, no afectemos derechos, Y es que también esto está en función al principio de sencillez, que exige que un procedimiento sea sencillo, sea lo más entendible posible. Por lo tanto, el informalismo permite pues que las normas del procedimiento sean interpretadas de manera favorable a la admisión y decisión final de la pretensión de los administrados. Que se acceda, por lo tanto, al procedimiento, que no se limite el acceso al procedimiento y que también se concluya, pero tratando de interpretar las normas a favor del administrador. No significa que vamos a salvaguardar sus intereses y dejar de lado el interés público, no es eso, sino que las normas de procedimiento que no sean tan rigurosas de manera tal que impida o limite el acceso al procedimiento por parte de los administrados. Presunción de veracidad y conducta procedimental. Presunción de veracidad significa que en la tramitación de un procedimiento administrativo la autoridad presuma que los hechos, como también las declaraciones, corresponden a la verdad o a la veracidad. Es creer en el administrado, es darle la posibilidad de creer en el administrado. Lo que busca la ley es creer en el administrado. Ahora, no significa que vamos a creer a ciegas y que todo y durante todo el procedimiento vamos a actuar bajo este principio. No es así. Este principio, por su propia naturaleza, como quiera que también sea la ley, admite prueba en contrario. ¿Qué nos indica este principio? Que solamente se va a actuar en la etapa inicial de un procedimiento administrativo. En la etapa inicial. Presumo que es cierto lo que afirma un administrado. Presumo que es cierta la información que presenta el administrado. Yo la presumo. Y lo admito a trámite. Y por lo tanto el Estado, al admitir a trámite, está confiando en el administrado. Confía en él. Pero no significa, reiteramos, que esta sea una confianza a ciegas. No. Esto significa que se va a actuar solamente en la etapa inicial del procedimiento, en la etapa postulatoria. Por lo tanto, este principio admite prueba en contrario. ¿Y cómo se va a desarrollar esta prueba en contrario? A través del ejercicio del privilegio del control posterior. Yo confío como entidad pública en que el administrado me diga, o lo que me diga es cierto. Yo presumo, confío en él. Y por lo tanto le otorgo la presunción de veracidad, le otorgo. Pero no significa que a ciegas voy a caminar y voy a estar hasta el último momento, hasta el momento de dictar un acto administrativo, confiando a ciegas que lo que él dice es cierto. No, porque esto solamente actúa en la etapa del inicio del procedimiento, en la etapa postulatoria, y además admite prueba en contrario. Será en el desarrollo del procedimiento que, a través del principio de control posterior, la autoridad pues verifique que lo que haya dicho o presentado sea cierto. Tan es así que cuando hay un concurso público de méritos, por ejemplo, o ya sea del concurso regulado por la ley de contrataciones o por las normas de acceso al servicio público, de esos servicios públicos, las normas de contrataciones permite el control posterior. Permite el control posterior. Es decir, permite verificar a la autoridad que los hechos, las afirmaciones, los documentos que presentaron los administrados sean o correspondan a la verdad. Y este principio va de la mano con el principio de conducta procedimental, que significa que la autoridad, los administrados, sus representantes, sus abogados y en general todos los que participan en el procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Esto significa, señores, que la conducta procedimental o la buena fe procedimental no solamente queda en el ámbito de lo lírico, no solamente queda en el ámbito subjetivo de exigir que actúen de buena fe. No, en la medida que está regulado como principio, el incumplimiento de ello va a conllevar también a la imposición de una sanción, dependiendo también de la naturaleza de cada sanción. Por ejemplo, si estamos hablando de un concurso público en el cual hemos presentado documentación falsa, en ese caso, no solamente vamos a quebrantar el principio de conducta procedimental, sino que ese hecho puede ya conllevar a la apertura de una responsabilidad penal. Esto es sin perjuicio de la autonomía de responsabilidades. Entonces,
la conducta procedimental no solamente queda en el ámbito subjetivo, sino que en tanto esté regulado ya en una norma, por lo tanto, el incumplimiento conlleva a una sanción por parte de la autoridad administrativa. Celeridad significa que los que participan en un procedimiento ajustan su actuación de tal modo que se dota al trámite la máxima dinámica posible, la máxima dinámica, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos. O sea, lo que se busca es que sea dinámico, que sea rápido, que sea eficiente el procedimiento administrativo, que sea, por lo tanto, o que esté en constante movimiento. ¿Para qué? Para alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. Por lo tanto, significa darle dinamismo, agilidad al procedimiento, que no se entrampe en formalismos, en dilaciones innecesarias. Pero, obviamente, no significa salvar o sortear etapa del procedimiento. El caso que señalamos, por ejemplo, si es que estamos acusando a una empresa de ruidos molestos, de emisión de ruidos molestos, entonces, no porque querramos darle más dinamismo, vamos a obviar la diligencia de inspección. Sería absurdo, porque es la etapa principal, sustancial del procedimiento administrativo. En ese caso, por ejemplo, no se debe aplicar intencionalmente la celeridad. La celeridad significa que no nos dejemos llevar por situaciones que vayan a evitar el desenvolvimiento del procedimiento administrativo. Pero no significa, repetimos, que vamos a sortear etapas del procedimiento que son necesarias. Eficacia. Los sujetos del procedimiento tienen que hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental. Es decir, ¿qué se busca a través del procedimiento? Una vez que se dicta el procedimiento en base a la objetividad que tiene, entonces lo que van a hacer las partes, o los sujetos, perdón, es hacer o velar el cumplimiento de la finalidad del acto sobre aquellos formalismos cuya realización no incida su validez. Aquellas situaciones que no necesariamente intervienen en el procedimiento administrativo para fin de que no afectemos la validez del acto. Lo que se busca, por lo tanto, es que el acto se cumpla. No darle dilaciones o interpretaciones que de alguna manera impidan la eficacia del acto. Esto va de la mano con justamente la finalidad del acto administrativo. El acto tiene que ser eficaz, tiene que producir efectos jurídicos, tiene que producir eficacia jurídica, tanto de los administrados en sus derechos, obligaciones o intereses, como también de aquellos que no participan, los terceros, pero que de alguna manera les afecte lo que se dicta por parte de la autoridad administrativa. Entonces, la eficacia lo que busca es que el objeto del acto, lo que regula el acto, se cumpla. Verdad material. Hace un momento hablamos de la presunción de veracidad. Confiamos, creímos, presumíamos que lo que decía el administrado era cierto. Entonces, a través de la verdad material, lo que va a hacer la autoridad es verificar que lo que ha dicho el administrado, los documentos que ha presentado el administrado, sean ciertos. Entonces, ¿qué dice la ley? En el procedimiento, la autoridad administrativa competente debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo de sus decisiones, para lo cual debe adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan sido acordadas, o eximirse de ellas. Es decir, la autoridad presume que lo que dice el administrado es cierto. Presume, le da esa categoría, pero para resolver, para dictar el acto administrativo, tiene que adoptar todas las medidas necesarias probatorias. Todas las medidas probatorias que resulten necesarias para dictar un acto administrativo. ¿Por qué razón? Porque, ¿cuál es la finalidad de la prueba? Crear certeza. Entonces, ya no puede actuar sobre presunciones. La presunción de veracidad, por eso que justamente señalamos hace un momento, que actúa en la etapa postulatoria, al inicio del procedimiento administrativo. Ya cuando vamos a resolver, la autoridad ya no puede basarse en presunciones, debe tener certeza. Y esta certeza se logra a través de todos los medios probatorios que resulten necesarios a la autoridad para generar convicción y resolver un acto administrativo, dictar un acto administrativo. Entonces, la verdad material permite, pues, que la autoridad actúe de una manera objetiva, no de una manera subjetiva.
Participación. Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para que estos puedan acceder a la información que administren sin expresión de causa, salvo aquellas reguladas por ley especial. Este derecho, la participación ciudadana, está prevista también en la Constitución Política del Estado, como un derecho fundamental de que el ciudadano puede participar en el control ciudadano. Puede participar. De tal manera que la entidad tiene que brindar las condiciones para que todos los administrados accedan a la información que administren sin expresión de causa. Sin expresión de causa. Yo quiero saber para qué o cuál es el objeto de la Defensoría del Pueblo. Yo quiero saber. Pido a la entidad correspondiente para que me informe para qué sirve. ¿Cuál es el objeto? Se cuestiona últimamente el Congreso. Muy bien, quiero saber para qué sirve el Congreso. ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué hace? Entonces yo pido información. La autoridad puede negarse a darme información, no. Porque el derecho a la participación ciudadana, señores, es un derecho fundamental del ciudadano. No lo ejercemos muy comúnmente, es cierto, pero no significa que no exista ese derecho. Y la ley también lo permite. La ley, a través del principio de participación, regula el derecho de participación ciudadana que está previsto en la Constitución Política del Estado. Y esto, obviamente, en la medida que el administrado quiera acceder a la cosa pública, quiera acceder al servicio público, entonces genera también un procedimiento administrativo. Y ese procedimiento va a conllevar también un pronunciamiento sobre el derecho a acceder a determinada información. Simplicidad. Los trámites previstos en la ley y además aquellos trámites previstos por la autoridad administrativa deben ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad que sea innecesaria. Es decir, en base a la razonabilidad, que es un equilibrio entre la finalidad y los mecanismos para lograr esa finalidad pública, los trámites que establezca la autoridad tienen que ser sencillos. Más aún, el procedimiento administrativo, señores, significa que quien participe en un procedimiento, el administrado, no necesariamente es un letrado, un abogado, no necesariamente lo es. Puede participar cualquier ciudadano, cualquier persona puede participar en un procedimiento administrativo. Entonces, si estamos hablando de que cualquier persona, por el solo hecho de tener capacidad para intervenir en un procedimiento, es decir, que sea mayor de edad, tiene la posibilidad para intervenir en un procedimiento administrativo, entonces el trámite tiene que ser sencillo, lo más sencillo posible. Uniformidad implica que la autoridad debe establecer requisitos similares para trámites similares. Contrario sensu, como decimos los abogados, contrario sensu, o una interpretación en contrario, lo que es distinto no se le puede dar el mismo trámite. Es decir, la autoridad tiene que establecer requisitos similares para trámites que sean similares. Lo que no es similar no se regula bajo la misma condición. No es. La igualdad implica también que lo desigual no se actúa como tal, no se da el mismo trato a aquello que es desigual. Este criterio del principio de igualdad se aplica en este principio, uniformidad. La autoridad administrativa tiene que establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no sean convertidos en regla general. Toda diferenciación debe basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. O sea, cuando vamos a establecer trámites distintos, tenemos que sustentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Predictibilidad. ¿Qué implica la predictibilidad? ¿Qué implica? Sabemos bien que el ciudadano tiene el derecho a la información pública, el acceso a la información pública, ¿no es así? Es un derecho que está consagrado en la Constitución Política del Estado. Ahora bien, por la predictibilidad, lo que se busca es que el administrado sea debidamente informado respecto del procedimiento. Lo que se busca es que el administrado tome conocimiento del procedimiento. Entonces, la autoridad debe brindar al administrado o a sus representantes la información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se va a obtener. Ojo, aquí no estamos haciendo un adelanto de opinión, por si acaso, no significa ello, sino que lo que se va a informar
es respecto del trámite. Una información veraz, completa y a su vez confiable, pero del trámite administrativo, del procedimiento administrativo. Yo solicito una licencia de funcionamiento ante una entidad pública. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Recurro a la entidad pública, voy a presentar mi licencia, pero tengo que saber cómo se va a tramitar este procedimiento. Entonces voy a pedir información. Acudo a Mese Partes, donde voy a presentar mi solicitud, y en Mese Partes o trámite documentario me van a tener que informar cómo es el procedimiento. Una licencia de funcionamiento, entonces me van a indicar cuáles son los requisitos que yo debo presentar para cada trámite. Ahora, ¿cómo obtenemos una información mucho más veraz de cada trámite, de cada procedimiento administrativo? ¿A través de qué documento de gestión se obtiene este tipo de información? ¿Se acuerdan, señores? Cuando requerimos o cuando acudimos a una entidad pública, cualquiera que sea, y pedimos, bueno, Vía Data no, porque eso ya es un proceso judicial. Una Vía Data ya es un proceso judicial. Enfoquémonos en el ámbito administrativo. Digamos, queremos inscribir un contrato o un poder que nos ha sido otorgado. Muy bien, recurrimos a los registros públicos. Pero muy bien, estamos en la puerta de registros públicos y decimos, señores, ¿qué hacemos? Tengo el contrato, quiero registrarlo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces, voy a la puerta de la entidad, pido información. Señor, quiero escribir ello, deme una información. La persona que esté encargada de trámite documentario va a tener que informarnos sobre el procedimiento. Pero que queremos saber algo más certero. Muy bien, entonces hay un instrumento, un documento de gestión muy importante que está ubicado en la parte más visible de la entidad. ¿Cuál es? El Texto Único de Procedimientos Administrativos, conocido comúnmente como TUPA. Entonces, en base al TUPA y la información que nos van a dar, ya tenemos una idea certera de cómo es el procedimiento, su naturaleza, los requisitos, quién resuelve en primera instancia, si es que me es adversa mi solicitud, el recurso de apelación, quién resuelve ante el recurso de apelación y cuánto tiempo va a durar este procedimiento. Entonces, ¿qué estoy yo buscando? Estoy buscando información veraz, completa y confiable sobre el trámite. De manera que si yo cumplo los requisitos, por ejemplo, de inscripción de registro público, si yo cumplo con todos los requisitos, ya tengo una idea de cuál va a ser el resultado. Es decir, me van a estimar mi solicitud y van a inscribir mi contrato. Entonces, la predictibilidad nos permite tener el conocimiento del procedimiento, su naturaleza, requisitos, etapas, si es un procedimiento de aprobación automática, un procedimiento de evaluación previa, si siendo evaluación previa este procedimiento está sujeto a silencio administrativo, qué tipo de silencio administrativo, quién resuelve en caso que se deniegue mi petición, cuántas instancias va a tener este procedimiento. Es decir, tengo que saber y debo reunir toda información veraz, completa y que sea también eficaz sobre el procedimiento. Ello que implica que el personal de la entidad pública tiene que darme esa información. Repito, no estamos aquí hablando de adelanto de opinión, porque no estamos hablando del fondo del asunto. Aquí lo que estamos hablando es del procedimiento, el causa del procedimiento, las etapas del procedimiento, de manera que el administrador tenga idea certera sobre el trámite. Repito, sobre el trámite. No es un adelanto de opinión, por lo tanto, de parte de la autoridad administrativa. Con principio de privilegio y control posterior. Hace un momento, repito, hablamos de la presunción de veracidad. Yo presumo que es cierto, confío en ti. Y bueno, puedo resolver incluso en base a la documentación que me ha presentado el administrado. Perfecto, entonces le doy certeza, ese documento me genera certeza y resuelvo. Pero bien, ¿significa que estamos atados de manos y no podemos revisar? Por ejemplo, hablamos de una licencia. Presento mi solicitud para aperturar un casino y tragamonedas, pero lo he presentado cerca de un colegio, a la siguiente cuadra de un colegio. Entonces,
La licencia de funcionamiento, de acuerdo a la ley de marco, debe durar solamente 15 días hábiles, nada más. Ahora bien, yo sé que no me van a dar. Muy bien, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es lo que voy a hacer? Abogado del diablo, ¿qué es lo que hago? Voy a presentar bastantes escritos. Un día un escrito, al siguiente día otro escrito, pasa unos días, presento otro escrito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dilatar y voy a confundir y voy a generar que la autoridad se distraiga a fin de que no me dé mi derecho. No me conceda la licencia. Transcurren los 15 días, me sujeto al silencio administrativo e invoco el silencio positivo. No corresponde porque estoy afectando intereses públicos, pero como quiera que me acojo al silencio positivo, suscribo mi declaración jurada y me acojo al silencio positivo y por lo tanto estamos en un acto ficto. La pregunta es, ¿es un acto? Esto ocurre en la realidad, ¿eh? No solamente está en el ámbito ideal, esto ocurre, por eso que lo cito como ejemplo. Puede haber casos en los cuales yo me acojo al silencio y por lo tanto obtengo un acto ficto. Esto significa que la autoridad no va a verificar, significa que la autoridad se encuentra atada de manos y no puede verificar, revisar que lo que yo he invocado y presentado como medio probatorio realmente sea cierto. Entonces, aquí es donde justamente entra a tallar el principio del privilegio de control posterior. ¿Qué significa? De acuerdo a la ley, que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustenta en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose a la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normativa sustantiva y aplicar la sanción pertinente en caso que la información presentada no sea veraz. Es decir, muy bien, yo me acojo al silencio. Logro un acto ficto, pero esto no significa que la autoridad esté impedida de revisar la información presentada. No está impedida. Por el contrario, tiene que hacerlo, porque es su facultad. No puede claudicar a su facultad. Entonces, lo que va a hacer la autoridad es, se reserva el derecho de comprobar la veracidad a través de la fiscalización posterior. Tú dices que es cierto, correcto, ahora yo voy a fiscalizar. Te acogiste al silencio positivo, muy bien, no significa que estoy impedido de verificar, ahora voy a verificar. Si yo verifico que lo que tú has hecho no es correcto, entonces no solamente voy a declarar nulo lo actuado, sino que también voy a verificar y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información no sea veraz. O sea, no solamente permite el control posterior, no solamente permite que se pueda anular un procedimiento o un acto administrativo, sino que también permite a la autoridad la apertura de responsabilidades. Y esta, por efecto del principio de autonomía y responsabilidades, puede ser una responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria. Estos principios, señores, conforme podemos ver en la sentencia 4982-2004 del Tribunal Constitucional, señala pues que estos principios no son invocables en el ámbito de un proceso judicial, sino que más bien esto se puede invocar en un procedimiento administrativo. Porque no olvidemos que la administración pública se incorpora por efecto de la legalidad al bloque de la constitucionalidad. Y por lo tanto, estos principios se aplican tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. Entonces ya sabemos lo que es un procedimiento, ya sabemos lo que son los principios que nos va a orientar, y son muy importantes los principios, y ahora vemos cuáles son los que intervienen o quiénes son los que intervienen en un procedimiento administrativo. Tenemos los sujetos en el procedimiento administrativo. ¿Qué implica ello? ¿Quiénes son los sujetos para empezar? Es toda persona física o jurídica. Física, la persona natural, o jurídica, aquel ente ficticio que participe en un procedimiento. Puede ser privado o puede ser público. ¿Una entidad pública puede participar en un procedimiento? Sí puede participar. ¿Significará que como Estado va a ejercer ese poder? No. Se somete a todas las reglas y garantías de un debido procedimiento y en igualdad de condiciones. Entonces, el administrado es toda persona física o jurídica de carácter público o privado que tiene en principio la actitud genérica para intervenir en un procedimiento administrativo.
en cualquiera de los tipos clasificatorios como titulares de un derecho subjetivo o interés legítimo, y aún en ciertos casos de un interés simple. Es decir, toda aquella persona que tenga capacidad material para ser parte procesal tiene por lo tanto la misma capacidad para ser sujeto en un procedimiento administrativo. ¿Cuál es el requisito para que pueda participar en un procedimiento? Muy sencillo, que tenga mayoría de edad, con la capacidad de ejercicio civil. Ya uno puede participar de un procedimiento administrativo. Y en el caso de personas jurídicas, aquellas que se regulan por la normativa de sociedades, en el caso de empresas, y puedan participar a través del poder correspondiente. En caso de entidades públicas, también la propia normativa de cada entidad pública va a establecer quiénes participan en un procedimiento administrativo a nombre de la entidad. Ahora, cuando hablamos de sujetos, tenemos que señalar que los sujetos no son partes. No son partes. En el ámbito judicial, en el ámbito jurisdiccional, sí hablamos de partes. ¿Por qué razón? Porque hay conflicto de intereses. En un procedimiento no hay conflicto de intereses. Y como no hay conflictos, no hablamos de partes procesales. Hablamos de sujetos. Sujetos. Son los que participan en un procedimiento administrativo. Ahora, ¿quiénes son los sujetos en este procedimiento administrativo? Tenemos dos, claramente definidos y con funciones totalmente distintas. Tenemos el administrado y tenemos la autoridad. El administrado es la persona natural o jurídica, al margen de su calificación o situación procedimental, que participa en el procedimiento administrativo. Y por lo tanto el administrado es el que se somete ante la autoridad. No significa que esta sumisión va a ser ejercida de manera arbitraria por parte de la entidad, no, sino que se somete. Se somete porque es la persona que va a solicitar algo de la entidad pública y como tal se somete a las garantías como también a las facultades de dirección por parte de la entidad pública. Entonces, es aquella que al margen de su calificación participa en un procedimiento administrativo. Puede ser porque lo inicia o puede ser porque se incorpora a un procedimiento. Cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados. Es decir, ¿el Estado puede participar en un procedimiento administrativo? Sí, lo puede hacer. Lo puede hacer. Por ejemplo, SUNAFIL impone una sanción a SUNAT por una infracción laboral por incumplimiento de normas de carácter laboral. Bien, SUNAT, ¿se puede incorporar al procedimiento administrativo? Sí, lo puede hacer. Es un procedimiento sancionador. Se incorpora al procedimiento sancionador y va a ejercer todas las garantías como cualquier administrado. ¿Puede SUNAT, en este ejemplo, puede SUNAT ejercer su poder como órgano administrativo? No. ¿Puede presionar o persuadir o querer coaccionar a la autoridad administrativa? No, no lo puede hacer, porque participa en igualdad de deberes y derechos y facultades, como también obligaciones, como cualquier administrado. Entonces, el administrado es el que participa en el procedimiento, el que se incorpora al procedimiento, pero tenemos otra autoridad. ¿Cuál es? Quien resuelve. Quien resuelve. No olvidemos que en un procedimiento tenemos sujetos. Y estos sujetos son la autoridad y el administrado. El administrado. Bien, el administrado es el que se incorpora. ¿Quién será la autoridad en consecuencia? Es quien resuelve. Es quien resuelve. Es aquel dotado de todo poder jurídico del Estado a fin de que pueda participar, pero como autoridad. Por lo tanto, la autoridad es la que admite a trámite, es la que instruye y es la que resuelve un procedimiento administrativo. Es la que resuelve. Es ante quien el administrado se somete para que le sea reconocido o invocado un derecho. La autoridad, en consecuencia, la autoridad administrativa, al momento de ejercer este poder jurídico, no solamente puede admitir, instruir, resolver, sino que también puede imponer sanciones. Imponer sanciones, dependiendo de cada procedimiento. La autoridad, por lo tanto, conforme establece la ley,
Es el agente de las entidades bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas que conducen el inicio, instruyen, sustancian el procedimiento, resuelven y ejecutan lo resuelto. Ejecutan lo resuelto. O que de otro modo participen en la gestión de los procedimientos administrativos. Es decir, vemos marcadas diferencias entre los administrados y los sujetos. El administrado es el que se somete al procedimiento y la autoridad es quien resuelve, quien decide. ¿Puede resolver de acuerdo a su libre albedrío? ¿A lo que él considera, a lo que él guste, a lo que él quiera? No, no puede. Porque por efecto de la razonabilidad, la autoridad al momento de resolver no significa que está en una situación superior, que lo está, pero para efectos de ejercer un poder absoluto y arbitrario en contra de los intereses del administrado. No es así. Por lo tanto, la autoridad, si bien es cierto, resuelve, instruye, admite trámite, instruye, resuelve un procedimiento administrativo y puede ejecutar o sancionar, no significa que tenga pues un poder absoluto y que no sea o que no esté limitado. Por lo tanto, el poder que tiene la autoridad administrativa o el Estado se encuentra limitado por el propio procedimiento administrativo. El propio procedimiento limita este poder que no es ejercido en consecuencia de manera absoluta. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros administrados. Los terceros son aquellos que no participan en un procedimiento administrativo, no participan, pero que de alguna manera sus derechos se pueden ver afectados y como tal necesariamente tienen que participar en un procedimiento. El caso que citamos hace un momento, la emisión de ruidos molestos. Digamos que una persona es la que ha solicitado, ha denunciado este hecho y con esta persona se va a actuar y se va a realizar las diligencias. Pero la autoridad puede ver y puede solicitar la participación y puede exigir la participación de más vecinos, por ejemplo, los que son colindantes de la empresa, sí lo puede hacer. ¿Y por qué lo puede hacer? Uno diría, oye, pero ¿qué le interesa? Disculpe la grosería, ¿por qué se incorporan? Si no les interesa, ¿cuál es su derecho? ¿Por qué razón? Porque de alguna manera pueden verse afectados con lo que se resuelve en el procedimiento. Y por ese solo hecho, entonces tenemos que garantizarle también el acceso a un procedimiento. Que se incorporen y ellos invoquen, cuestionen, manifiesten lo que crea conveniente a su derecho, pero que lo digan. No podemos privar ese derecho. Es algo así como en el ámbito judicial, los litisconsortes. Aquellos que no participan en un proceso judicial, pero que lo que resuelve el juez le va a afectar a sus derechos. Puede haber litisconsorte activo cuando son demandantes o litisconsorte pasivo cuando son demandados. Entonces, en el ámbito administrativo, los terceros son aquellos que no participan en un procedimiento, pero que por su calidad jurídica, su situación, la posición en la cual se encuentran, sea necesaria su participación en el procedimiento. En este caso, la autoridad administrativa, bajo una decisión motivada, va a requerir a aquellos que conocen de los administrados que deben participar, les va a requerir para que ellos proporcionen el nombre y ubicación para que puedan incorporarse al procedimiento administrativo. Entonces, el tercero, conforme señala la ley, si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de un tercero determinado, no compareciente, cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y el autor le debe ser comunicado mediante la citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento. O sea, la autoridad advierte que alguien tiene que apersonarse porque puede haberse afectado en su derecho y dispone que le sea notificado para que se incorpore al procedimiento administrativo. Respecto a terceros administrativos no determinados, es decir, no especificados, la citación es realizada mediante publicación o cuando corresponda mediante la realización de trámite de información pública o audiencia pública conforme a ley. Es decir, no se tiene certeza del nombre, no se puede determinar quiénes pueden participar. Entonces, como no lo puede ubicar, no son determinados, lo que va a hacer la autoridad es publicar edictos. En el diario oficial como también en el diario de mayor circulación nacional van a publicar edictos. ¿Para qué? Para que las personas que no han sido determinadas, no han sido especificadas, se apersonen a este procedimiento.
Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él. Es decir, por el solo hecho que sean terceros, porque pueden verse afectados con los que se resuelven en el procedimiento administrativo, entonces se puede apersonar en cualquier etapa del proceso. Ahora, ¿significa que tenemos que suspender todo lo actuado? No, se incorporan en el estado del procedimiento, en el estado que se encuentra el procedimiento, se incorporan. Para fin, o sea, no vamos a también a perjudicar a los administradores del procedimiento administrativo por el solo hecho de advertir que existan terceros o existen terceros. Se va a permitir que participe el procedimiento, se incorporan al procedimiento, se va a notificar, ya sea por edictos, para que se incorporen al procedimiento aquellos que no son determinados, pero estos se apersonan en cualquier etapa del procedimiento, en cualquier momento del procedimiento, sea instancia, primera instancia o en todo caso la instancia superior o que esté en grado de apelación. La autoridad administrativa es aquella que ejerce ese poder jurídico de representación de la entidad y por lo tanto ejerce este poder a fin de aperturar, de instruir, de resolver y ejecutar el acto administrativo. Ahora bien, esta autoridad administrativa tiene fuente de su competencia. Vimos la sesión pasada lo que es una competencia. Vimos que la potestad administrativa es ese poder jurídico que tiene la autoridad para poder resolver un procedimiento administrativo. La propia ley lo inviste a la autoridad de todos los poderes que tiene el Estado para que se pronuncie en nombre del Estado, resuelve en nombre del Estado. Entonces la competencia es el instrumento que viabiliza esta potestad administrativa. Viabiliza de tal manera que habilita a la autoridad para que pueda pronunciarse respecto a un determinado procedimiento, ya sea en función a la materia, cuantía, turno, grado y territorio, que son las reglas de competencia. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de la competencia administrativa? Entonces, tenemos que esta tiene fuente en la propia Constitución Política del Estado. ¿Por qué razón? Porque la Constitución Política establece y regula las diversas entidades del Estado y asimismo regula los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, al regular las instituciones como también los derechos de los ciudadanos, establece que la primera fuente de la competencia es la Constitución y la ley. Y asimismo, esta competencia es reglamentada por las normas administrativas que de ellas se derivan. Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como también para la atribución de las responsabilidades o atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia. Entonces, toda entidad es competente para realizar las tareas que les sean necesarias para el eficiente cumplimiento del servicio público, que es la misión de cada entidad pública. Entonces, se establece que toda entidad es competente para realizar las mismas tareas. O sea, tiene ese poder jurídico, pero la competencia es la que va a determinar qué entidad se va a pronunciar sobre determinada situación. Por ejemplo, si yo tengo un terreno y quiero habilitarlo para actividad comercial, pero el terreno está ubicado en Puente Piedra, distrito de Puente Piedra, ¿ante quién solicito la licencia, el permiso? Ante la Municipalidad de Puente Piedra. ¿Lo quiero hacer en Los Olivos? ¿Puedo hacerlo? No. Porque la competencia viabiliza este poder jurídico, permite viabilizar este poder jurídico. Entonces, la autoridad ejerce ese mandato, ese poder que tiene el Estado. Ya sabemos que por efecto de la razonabilidad no lo va a hacer de manera arbitraria, sino en base a principios, reglas, garantías. Y la autoridad como tal tiene características que tenemos que señalar. Primero, es objetiva. La competencia surge en virtud de una norma. La norma le faculta, le crea esta disposición y por lo tanto determina qué autoridad es competente para determinada situación jurídica, para determinado caso. Entonces, es objetiva en cuanto surge una norma que determina la aptitud legal en base al principio de especialidad. La especialidad va a permitir que una determinada entidad asuma una competencia en un caso determinado. Por ejemplo, si queremos hablar de temas concursales, ¿a quién recurrimos? ¿A qué autoridad recurrimos? Indecopi, porque es justamente el defensor en materia de
en materia concursal. Entonces, queremos nosotros recurrir por temas concursales, vamos a Indecopi. La especialidad le asigna a Indecopi que asuma competencia. Es obligatoria. El Estado y por lo tanto la entidad pública no se puede sustraer de ese mandato, de esa competencia. No se puede sustraer. Tiene que asumirla. Le guste o no le guste, tiene que asumirla porque es autoridad. No se puede sustraer de este mandato legal. Cuando el órgano o ente tenga el deber de efectuar la actividad dentro de las atribuciones conferidas. Entonces, tiene que asumir la competencia. La atribución ha sido conferida por la ley, por lo tanto, tiene el deber de asumir la competencia. Es improrrogable, es decir, no se puede extender la competencia. No se puede ir más allá de lo que le establezca la ley. Lo cual se funda en la circunstancia de hallarse establecida en el interés público por una norma estatal. Por lo tanto, en la medida que no se puede prorrogar, no se puede extender más allá. Volvemos al mismo ejemplo. Si yo quiero recurrir por un tema concursal, voy a Indecopi. Correcto. Entonces, ¿puedo yo también pedir, digamos, una sanción de carácter laboral a la autoridad que ejerció indebidamente su función? No, no lo puede hacer porque no tiene competencia en materia laboral. No puede. Entonces su competencia está en función a una norma. Y esta norma delimita el ámbito de competencia. Y por lo tanto no se puede prorrogar. En ámbito procedimental, prorrogar significa ampliar. No se puede ampliar la competencia. Ese poder que tiene está limitado y delimitado por una normativa. Y por lo tanto no puedo ir más allá de esta normativa. La norma me establece un determinado ámbito, correcto, de ese ámbito no me puedo escapar, no me puedo salir. Es irrenunciable. ¿Por qué razón? Porque la competencia es de la entidad pública, no es de la persona que ejerce el cargo. Las personas son pasajeras, no olvidemos que son cargo de confianza. Son cargo de confianza, la autoridad ejerce cargo de confianza. Y como ejerce un cargo de confianza, es una situación que no genera estabilidad. No hay estabilidad en el empleo, por lo tanto. Entonces, como no hay estabilidad, yo no me puedo atribuir como persona el poder jurídico que el Estado tiene. Juan Pérez es el funcionario, correcto. Es el director o el titular de la entidad, correcto. Correcto. ¿Puede Juan Pérez renunciar a la competencia que le ha sido atribuida por ley? No. ¿Por qué razón? Porque la competencia no es de él. La competencia no es de él. La competencia es de ¿quién? De la entidad pública. Él ejerce un cargo directivo. Él ejerce y representa al Estado, correcto. Pero no significa que la atribución le ha sido conferida a él, sino que la atribución le ha sido conferida ¿a quién? Al Estado. Y como quiera que ha sido conferida a la entidad pública, en consecuencia, él no puede renunciar a ello, porque la competencia no le pertenece a él. La competencia le pertenece al órgano. Es el órgano el que va a resolver. Claro, obviamente que por efecto de la teoría del órgano se entiende como uno solo, entidad pública, competencia y el cargo, y el funcionario público. Se entiende como un solo bloque, correcto. Pero la competencia le pertenece al órgano. Y como quiera que le pertenece al órgano, él no puede renunciar a algo que no es suyo. No se puede despojar de algo que no es suyo. ¿Renunciamos a qué? A lo que es nuestro, ¿no es así? Renunciamos a lo que es nuestro. Si no fuese nuestro, imposible, no podemos renunciar. A eso va la norma. La norma dice que es irrenunciable porque le pertenece al órgano y no a la persona física que lo integra. Por lo tanto, señores, no se puede renunciar a lo que no es de uno, sino que es de la entidad. Repetimos, la característica de la competencia es que es objetiva, nace la norma, es obligatoria, no se puede sustraer, el Estado tiene el deber de efectuar la actividad para la cual ha sido conferida, es improrrogable, la ley delimita el ámbito de competencia, no puede extenderse más allá de lo que establece la ley, y asimismo es irrenunciable, la autoridad no puede renunciar, no se puede despojar de algo que por principio le corresponde a la entidad, al cargo, no a su persona. Bien, señores, esto sería todo lo que corresponde a la sesión de hoy, lo que es el procedimiento, su naturaleza. Ya en las sesiones posteriores vamos a ver lo que es los tipos de procedimientos administrativos a fin de ir adentrándonos a lo que es el tema administrativo. En lo que corresponde a mi parte, señores, ha sido un gusto y ya nos encontraremos pues en la próxima sesión de este diplomado de Derecho Administrativo y Derecho
municipal.